Quiero darle la bienvenida a Eduardo González. Este es el momento, Eduardo, donde prendes tu cámara y develamos el misterio desde donde estás. Bienvenido, Eduardo. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás tú? Bueno, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes acá en España. Un gusto contactarte, Gabo, que me contacten ustedes. Tú desde Houston, otros estarán en Venezuela, otros creo que desde Argentina. Pero bueno, yo estoy acá en un pueblo. Exacto, Canadá, Venezuela, Buenos Aires. Esos son algunos de los países, pero ya seguramente nos irán contando. Seguro. Pues mire, yo estoy en un pueblito que queda en lo que llaman la Sierra de Madrid, que queda como a hora y media de Madrid. Se llama Santa María de la Alameda. Es un pueblito pegado a la montaña. Yo salgo de mi casa y camino 20 pasos y estoy en la montaña. Así que estoy en un sitio pues bastante retirado, y yo estoy también en una especie de medio retiro, pero nunca digo que no a este tipo de invitaciones que me hacen, porque me encanta compartir con todas las personas que tienen interés en estos temas, ¿no? Y sobre todo pues teniendo que ver con Carlos Rosales, con quien compartí por mucho tiempo en Venezuela cursos, aprendizajes, experiencias. Entonces pues lo hago con el mayor de los gustos, realmente compartir esta hora con todos ustedes. Eduardo, y a ti también agradecerte por el tiempo y la generosidad. Otros países que nos acompañan nos confirman por aquí: Guatemala, Ciudad de México, y también desde España. Tenemos desde Santander a Ignacio Zuna, desde Santiago de Cali, Colombia. Así que desde allí, honrados por quienes nos acompañan y por tenerte aquí. Eduardo, este webinar, pues, el impacto en la emoción, el impacto de las emociones en nuestra vida como tal, pues me conecta con muchas cosas, pero en verdad me conecta con una palabra cuando yo escucho este título y digo, ok, tengo a Eduardo en sala, voy a compartir con él. Para quienes se conectaron temprano, yo les mencionaba, Eduardo lo vengo conociendo desde hace varios años. Es un extraordinario profesional, lo he visto en muchas salas de facilitación, liderando estos temas de inteligencia emocional en especial. Pero si a mí me tuvieran que decir, describe a Eduardo con una palabra, esa palabra es congruencia, porque el aura que tienes, debo confesar que lo disfruto muchísimo y que incluso me conecta con buenas emociones cuando estoy contigo. Así que desde allí, Eduardo, gracias. Qué honor hablar contigo de temas emocionales, pero con este mismo título. La pregunta es, ¿crees que la emocionalidad tenga impacto en nuestras vidas o es un mito? Bueno, fíjate, por supuesto, la pregunta es obvia, ¿no? Por supuesto que hay un impacto súper importante en nuestra vida en general, ¿no? Somos seres emocionales, los seres humanos, sin excepción alguna, experimentamos emociones, ¿verdad? Y depende cómo sea el manejo de esa emocionalidad en cada uno de nosotros, eso nos va a facilitar o a trabar el éxito en la vida. No solo el éxito profesional, sino el éxito familiar, el éxito económico, el éxito pues en las tantas áreas en que podemos ser exitosos. ¿Por qué? Porque una persona que no sabe manejar sus emociones de una forma adecuada, pues tiende a decir lo que no debe en un momento dado, tiende a reaccionar de una manera dada, a tomar una decisión en un momento cuando está afectado por la emocionalidad, y la gente, o muchas personas, pues no han aprendido a serenarse primero para luego hablar, para luego actuar o para luego decidir en cualquier ámbito de la vida. Lo que ocurre es, yo estudié ingeniería en Venezuela, ingeniería civil, luego hice un posgrado en los Estados Unidos, hice 2 posgrados en los Estados Unidos en el área gerencial, y nunca, en ninguna materia, ni del colegio, ni de la universidad, ni del posgrado, nadie mencionó nunca la emocionalidad. Con el tiempo, una vez que empecé a trabajar, porque empecé a vivir mi vida profesional, familiar, etcétera, etcétera, oye, en mi caso personal, me empecé a trabar por las emociones, me empezaron a dañar las emociones porque no sabía cómo controlarlas, lo que me llevó incluso a un capítulo de adicción en una época de mi vida. Entonces, cuando tuve que salir de ese capítulo, vamos a decir, difícil de mi vida, en ese proceso de salida, tuve que aprender ciertas técnicas, ciertas cosas,
ciertas actitudes que tenía que cambiar, cierta forma de ver la vida de una manera distinta. Por cierto, me ven la mano roja porque aquí está haciendo como 3 grados y hace bastante frío y no tengo puesta la calefacción. Entonces, si ven la mano la van a ver con un medio guante, ¿no? Pero ya me lo estoy quitando en este momento. No te preocupes. Más bien, bueno. Así que bueno, yo soy... Termino este pedacito, Gabo. Bienvenido. Justamente, una vez que yo logro superar esa etapa y miro hacia atrás, empiezo a darme cuenta cómo yo fui un tonto en el manejo de mi emocionalidad toda la vida, y eso me llevó a dar pasos, pero que vistos posteriormente, cuando miraba hacia atrás, ¿cómo es posible que yo haya hecho esto? Y sin duda alguna fue porque nunca supe canalizar apropiadamente mi emocionalidad. Por tanto, a lo largo del tiempo y de mi vida profesional en Venezuela, que fueron más de 30 años en el mundo corporativo, estuve en varios bancos conocidos en Venezuela, fui director en McDonald's, en Cines Unidos también. A partir de ese tiempo, pues me fui preparando, porque yo sabía que cuando me llegara mi retiro iba a tener que ver con enseñar y compartir todo aquello que yo apliqué en mí y que me funcionó y que me sigue, y que sigo aplicando en mi vida y me sigue ayudando a ser una persona bastante saludable y bastante equilibrada desde el punto de vista mental, emocional, pues inclusive físico, porque como veremos más adelante, la emocionalidad, la mente y el cuerpo están estrechamente ligados y relacionados. A mí me encanta, Eduardo, que comencemos incluso con novedades, porque cuando te hacía esta pregunta, que sí, seguramente todos estaremos unánimemente convencidos de que las emociones impactan en nuestra vida, pues definitivamente en ocasiones podemos entrar en un piloto automático, por utilizar la metáfora, que no nos damos cuenta cómo las emociones nos están afectando. Y si bien ahorita segmentabas estas 2 etapas de tu vida, donde sí, en una ingeniero, importante VP, director en algunas organizaciones reconocidas, luego entras en una etapa que yo puedo hablar de transformación, pero empieza, o más bien preguntarte, ¿cómo empezó? Porque yo en ocasiones me he pescado siempre con algunas emocionalidades que cuando me doy cuenta que no voy a conseguir los resultados indicados o los que espero con esa emoción, me pregunto ok, ¿cuál es la emoción que estoy teniendo y cuál es la que quiero tener? Porque definitivamente al universo no le gustan los vacíos, y con ello lo que comienzo es a buscar un montón de respuestas que me buscan conectar con la emoción que quisiera. Así que desde allí, por más que sea una obviedad, la invitación es a que cada una de las etapas que tú te vayas viviendo vale la pena, oye, siempre apartar un espacio para preguntarnos cómo nos sentimos y si esa emoción que nos acompaña nos va a permitir lograr los resultados que queremos. Aquí me encantó, Eduardo, que el webinar como tal, si bien tenía un título, también tenía un subtítulo, y es el impacto en 2 dimensiones. Serían para nuestra salud y para nuestra productividad. Mi pregunta aquí vamos primero con el tema salud. ¿Cómo apoya la emocionalidad a la salud, especialmente en un mundo que atraviesa unos eventos diferentes, guerras, por ejemplo, que no podemos ocultar entre 2 países vecinos, muchas noticias que ya damos por entendido que vende más lo negativo que lo positivo? Desde allí, si yo pudiera llamarlo dieta emocional balanceada, ¿cómo eso apoya a mi salud? Bueno, vamos a hacer una cosa, Gabo. Te propongo que empecemos con la presentación para sustentar este punto. Entonces vete a la lámina que dice situación mundial y la dejas allí. Listo. Y por allí vamos a ir tocando desde lo primero que me preguntaste. Espero que mi memoria no me traicione, ¿no? Que por cierto, ¿sí? Eduardo tiene una presentación que ha preparado para ustedes, así que a continuación la vamos a tener por aquí. Y tú me dirás, Eduardo, yo por aquí acompañándote, ¿en dónde me poso? Sí, no, ya la siguiente, vete a la siguiente lámina.
Ok. allí y te quedas allí, ¿no? Te quedas allí. Yo primero voy a echar un poquito hacia atrás antes de comentar la lámina en sí para alguna de las preguntas que me hizo Gabo, donde cuando me di cuenta pues de la importancia de la emocionalidad y de decidir pasar de ser ingeniero, director, vicepresidente en empresas a ser una especie de instructor, facilitador o consultor en un mundo que es un mundo un poco, no sé, etéreo para las personas que viven el mundo científico, ¿verdad? El mundo corporativo. Cuando se habla de emocionalidad, de la mente, de las emociones, incluso cuando uno nombra el tema espíritu, pues la gente como que le saca el cuerpo porque piensa que se aleja de la profesionalidad, se aleja del corporativismo, ¿no? Yo descubrí que eso no era así. De hecho, mis últimos años, pues, vamos a decir, los últimos 10 años ya trabajando como ejecutivo, ya yo empecé a aplicar parte de estas cosas en mi gestión de dirección de las áreas que me tocaban. Y siempre con un alto éxito. O sea, siempre hubo resultados en las áreas que yo manejaba, pero más que los resultados, vamos a llamarlos numéricos o financieros, era, vamos a decir, la satisfacción del personal que trabajaba conmigo al final del año. O sea, no era que cumplimos las metas, era que cumplimos las metas, pero todos estaban sanos, todos seguían motivados, todos esperaban el año que viene para la nueva planificación, etcétera, etcétera. O sea, el logro no solamente en un ejecutivo tiene que ser la parte de lograr los números, sino que esos números estén acompañados de que todo tu equipo y tú tengan una salud adecuada, ¿verdad? Y ahí entramos entonces en la pregunta del impacto en la salud. Esto no lo digo yo, esto lo dicen los médicos. Toda persona que vive en estrés, en angustia, en ansiedad, en algún momento, tarde o temprano, su cuerpo le pasará factura. ¿Por qué? Porque cuando una persona vive en estrés o vive en ansiedad, su cuerpo, su cerebro, que está pensando todos los problemas, que se va al futuro a angustiarse por lo que va a pasar, o se va al pasado a recordar, ay, cómo eran antes las cosas que me gustaban más, o por qué dejé de hacer esto o aquello, el cerebro inmediatamente reacciona, manda un mensaje a través del sistema nervioso al sistema endocrino, y entonces nuestro sistema endocrino comienza a generar ciertas sustancias que envía a la sangre, entre ellas ¿cómo se llama? La adrenalina y el cortisol. Esas sustancias pues nos producen esa sensación de estar como que nos provoca salir corriendo, que en los atletas se pone alta cuando van a altas competencias, pero como nosotros no estamos en alta competencia física, sino que estamos en alta competencia profesional, no terminamos usando esas sustancias que caen en nuestra sangre, por tanto nos produce una especie de desequilibrio interno, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Y eso en cada persona, dependiendo de su área débil, se va a manifestar por allí, al punto que los primeros síntomas suelen ser, pues, insomnio, a lo mejor acidez, quizás un poco de hipertensión, dolores de cabeza o migraña, y así. Entonces la persona va al médico, se hace un chequeo y la conclusión del médico en el 80-90% de los casos es, mire señor, usted lo que tiene es estrés, una gran ansiedad, y te pueden mandar una serie de medicinas para tratar los síntomas de lo que generó en tu cuerpo ese estrés. Pero ¿qué pasa? Tú te puedes tomar tus medicinas, te mejoran, pero si no curaste la parte que lo originó, que fue tu emocionalidad alterada, pues ese mal va a volver en algún momento y posiblemente con mayor intensidad. Entonces, sin duda alguna, que nuestra salud está amarrada a la salud mental y emocional, y esa va a concluir en una mejor salud física. Lo que está puesto en la pantalla en este momento es, vamos a decir, lo que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Quizás las personas de hace 20 años dirían, bueno, estábamos viviendo esto, pero bueno, hoy en día, ¿qué nos tocó a nosotros? Pues lo que mencionaba Gabo, la guerra que es inocultable, la pandemia que está presente, todo el trastorno de la economía y finanzas mundiales, ese sube y baja, que uno no sabe si tener el efectivo, en qué moneda, en la criptomoneda, en activos, en oro, en plata, tal, todo eso. Y nadie sabe qué va a ocurrir y cuál va a ser la definitiva, ¿verdad? Aparte de eso, pues toda la situación política mundial y particular de cada país, que de alguna forma, pues por estar tan conectados como estamos, nos termina afectando. Y para no dejar atrás la parte que denominan cambio climático, porque sin duda alguna que eso es un impacto en nuestro estilo de vida, en las cosechas, en cantidad de situaciones
que también afecta. Entonces, bueno, pero los seres humanos como que no vinimos con ese paquete para poder manejarnos en esta situación tan compleja, ¿verdad? Sobre todo la parte emocional. Entonces, por eso yo insisto en que las personas, moví un poquito hacia atrás, yo estuve en Ecuador los últimos 5 años y había propuesto en una de las universidades allá, la Universidad de Azuay, se llama, en la ciudad de Cuenca, en Ecuador, incluir una materia que se llamara, teníamos un nombre en ese momento, bienestar algo, no recuerdo ahora, que tenía, entre otras cosas, manejo de estrés, inteligencia emocional, actitud ante la vida, descubrir tus talentos, qué sé yo, todas esas cosas en una materia electiva. Y la materia se propuso, de hecho yo di algunas charlas vía internet para motivar, pero los profesores de psicología de la universidad se opusieron a que fuera una materia formal, porque yo no era psicólogo. Total que bueno, el hecho fue que eso no se aprobó, yo di algunas clases y ya. Pero a lo que voy es a la importancia que tiene para nosotros, para los que nunca pasamos por un curso de esto ni cómo manejarlo, que hoy en día, en esta circunstancia que estamos viendo, más que nunca es necesario no tanto entender la importancia de la emocionalidad en nuestra salud, nuestro bienestar, nuestra productividad, etcétera, etcétera, sino de alguna manera en nuestra calidad de vida. O sea, ¿cómo voy yo a salir adelante y cómo hago para manejarlo? ¿Verdad? ¿Cuáles son las herramientas? Y un poquito la clase de hoy para mí, o más que la clase, este webinar, es para compartir con ustedes que están en el mundo de las ventas, la mayoría, estoy seguro que no todos, pero que les toca vivir pues una circunstancia emocional en sus clientes, en sus proveedores. Oye, y no está fácil. Entonces yo quería pues ir un poco por allí. Vamos a pasar a la siguiente lámina, Gabo. Con gusto. Por ahí ya estamos en la siguiente, no sé si la ves. Sí, ahí está. Entonces, bueno, esto resume un poquito lo que dije antes. Esa emocionalidad va a impactarnos en el cuerpo, va a impactar en la mente. ¿Cuántas personas hoy en día no conocemos que les da lo que llaman ataques de pánico? Por ejemplo, entran en una depresión. ¿Por qué? Porque llega un momento en que ya el organismo colapsa y el fusible que se va, si fuéramos a hablar en términos eléctricos, termina siendo pues o tu cerebro o tu corazón o tu estómago, ¿verdad? Entonces, salud familiar, ¿por qué? Porque esa emocionalidad mal manejada te lleva entonces a no tratar adecuadamente a tu pareja, a tus hijos, a tus amigos, entonces entras en la salud social y lo mismo termina impactando en el trabajo. Entonces, para una persona poder hoy en día ser exitoso en todas esas áreas, tiene que necesariamente saber qué hacer para manejar su emocionalidad. Yo voy a darle hoy unos tips, lo más que les puedo dar en 1 hora, pero estoy seguro que el que tenga interés en eso, pues siga profundizando. Hoy en día, pues hay material en todas partes para profundizar. Yo siempre estoy a la orden, pero estoy seguro que encontrarán muchas fuentes de donde nutrirse sobre este tema. Pasemos a la siguiente lámina, Gabo. Ok. Una forma de entender las herramientas que yo le voy a dar para trabajar la emocionalidad tienen que ver con cómo funciona un ser humano, ¿verdad? Y vamos a imaginar o vamos a hablar de que el ser humano está conformado por dimensiones, distintas dimensiones, ¿verdad? En este caso, este es un modelo, no necesariamente otros modelos coinciden con este, es la forma como yo siento de una manera sencilla explicar qué es lo que nos pasa con nuestra emocionalidad y nuestra salud. Fíjense ustedes, vemos 3 dimensiones abajo, dimensión emocional, dimensión física y dimensión mental. Ellas funcionan totalmente interrelacionadas. Depende de lo que yo esté pensando en la dimensión emocional, pues en la dimensión mental, discúlpenme, a través de esa línea blanca se va a generar una emoción determinada. Entonces, vamos a decir, la primera conclusión es que toda emoción o casi toda emoción se origina en la mente. Depende de lo que yo piense, depende de cómo yo interprete cualquier evento que ocurra, una noticia, una relación con un cliente, lo que sea, dependiendo de lo que pase por mi mente y yo concluya, se dispara una emoción determinada. Alegría, tristeza, rabia, cualquiera, miedo, cualquiera de ellas.
Pero fíjense ustedes que las líneas blancas también van hacia abajo. Significa que depende de lo que yo esté pensando, mi cuerpo lo siente. Y por eso las personas que estudian programación neurolingüística estudian cómo leer, vamos a decir, en el cuerpo del cliente, en el caso de ustedes, dependiendo cómo reacciona, hacia dónde mira, cómo pone los brazos, cómo pone las piernas, y dependiendo de su actitud física, qué estará pensando ese señor de la oferta que le estoy haciendo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el cuerpo, de alguna forma, expresa lo que estoy pensando. Pero de la misma forma, el cuerpo también, si nos vamos hacia al círculo azul, bajamos por esa línea y la emocionalidad también va directamente al cuerpo. Y el ejemplo más sencillo es las personas que sufren de miedo escénico y les toca hacer una presentación en la empresa, alguna presentación en público, en algún lugar, y que desde una semana antes de hacer la presentación, ya hay un dolorcito de estómago cuando pienso que voy a estar parado en un escenario hablando con tantas personas, ¿verdad? Y eso no lo estoy pensando, la emoción la estoy sintiendo. Siento un dolorcito aquí en el estómago, siento las manos frías, sudo un poco, me falta la saliva. El cuerpo está unido a esa dimensión emocional y de alguna manera pues manifiesta esos desequilibrios emocionales que se reflejan allí en nuestra parte física. Por eso los médicos, cuando le dicen a alguien que tiene una enfermedad de este tipo, le dicen: usted tiene una enfermedad psicosomática. Lo que pasa en tu mundo psíquico, mente y emociones, a través de esa línea impacta al soma o cuerpo, o sea, enfermedad psicosomática. Y de esa forma terminamos enfermándolo en mayor o menor grado. ¿Cómo se trabajaría entonces? Las herramientas, ¿en qué se basan? Las herramientas se basan en lo siguiente, en que es muy difícil que yo trabaje directamente la emocionalidad. ¿Qué quiero decir? Desde mañana yo me propongo no molestarme ante esto, yo me propongo desde mañana que no me dé rabia tal cosa. No, mira, cuando ocurre el evento te va a dar rabia igualito, por más que te lo proponga. Entonces hay que trabajar en las otras dos dimensiones. Hay que trabajar en la dimensión mental, que es la que genera, procesa, percibe las situaciones que van a disparar la emoción, y trabajo en el cuerpo, que es el receptáculo final del impacto emocional. Y existen técnicas para el cuerpo, existen técnicas para la mente, y existen técnicas para la mente y el cuerpo. Entonces, ¿cómo me hago más inteligente emocionalmente? Mucha gente piensa que leyéndome los libros de Daniel Goleman, el primero, que es la inteligencia emocional en las empresas, que tiene 800 páginas, tú te lo puedes leer completo y al día siguiente sabrás mucho de inteligencia emocional, pero al día siguiente vas a reaccionar igualito, porque no te dice el cómo, qué hago. Yo pretendo en este ratito darle algunas pequeñas pautas de qué hacer para que ustedes lo sigan practicando. Entonces pasamos a la siguiente lámina. Gabo. Aquí dice ejercicio 1, tenía 2 ejercicios para hoy, pero voy a empezar por el segundo, que es el más importante, ¿verdad? De esto les hablo un momentito, pero vamos a empezar por el ejercicio 2, ¿verdad? Este 1, ¿qué significa? Una de las herramientas que ustedes van a encontrar, que yo les voy a dar, es hacer actividad física de cualquier tipo. La que quieran, la que les guste, lo que le quede más cerca de su casa o de su oficina. Algo que ustedes puedan dedicar de 3 a 5 días a la semana, media hora, 45 minutos o 1 hora, a actividad física. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con la emocionalidad? Porque cuando usted hace actividad física continua, ¿verdad? 45 minutos y lo hace con regularidad, 3 a 5 veces a la semana, usted quema allí las sustancias que su cuerpo generó en exceso porque estaba estresado, porque estaba angustiado, porque estaba rabioso, porque estaba con miedo. Entonces, cuando usted termina de hacer ejercicio, los que me están escuchando, que practiquen algún tipo de ejercicio, se darán cuenta que antes de ustedes empezar a hacer ejercicio, a lo mejor tenían un problema X en la cabeza. Pero cuando terminaron de hacer ejercicio, quizás se acuerdan del problema, pero ya emocionalmente no con la misma intensidad, porque se quemaron aquellas hormonas, aquellas sustancias que me hacían sentir de aquella manera. Entonces, lo que yo proponía en este primer ejercicio, que primero por ser a través de internet es difícil, es algunos movimientos para las diversas articulaciones del cuerpo, de forma que se relajen, se suelten y den más flexibilidad, muy necesaria de paso en estos tiempos.
Entonces yo voy a sustituir este ejercicio por el que tengo como número 2, que aparece más adelante, pero vamos a quedarnos aquí por ahorita, que es un simple ejercicio para la mente, ¿verdad? Dirán, bueno, ¿cómo controlo la mente? Hemos oído de meditación, de mindfulness, todo eso. Yo enseño todas esas cosas y las practico, pero vamos a hacer algo muy sencillo, algo bien elemental. Casi todas estas técnicas se basan en el uso de algún elemento, vamos a llamarlo así, que permita que la mente se concentre. En Oriente, por allá en nuestros países, utilizan lo que llaman un mantra, que son palabras que no tienen significado en principio, tienen un sonido vibratorio, Om Sai Ram, Om Mane Padme Hum, y así. Hay cantidad de mantras, uno se los repite mentalmente y mientras te lo estás repitiendo, el pensamiento quiere entrar, pero no puede porque está bloqueado. Y es una forma de comenzar a domar la mente, a manejar nuestra mente y a enseñarle a nuestra mente de que hay un jefe y que le puedo poner un parado a los pensamientos, sobre todo a los negativos, en un momento dado y cambiarlos por pensamientos mucho más estimulantes. Entonces, este ejercicio va a ser de esta manera y lo vamos a hacer ya enseguida. Donde están, se ponen cómodos y vamos a comenzar por cerrar los ojos. La gente cuando uno le pone un ejercicio para cerrar los ojos dice, ay, este es un esotérico y tal. Nada, simplemente es para que no se distraigan con otra cosa, no tienen ningún esoterismo por detrás. Cierren sus ojos para que la vista no los distraiga y lo primero que vamos a hacer es poner la atención cada uno en su propia respiración. Simplemente sentir el aire que entra y que sale. Darse cuenta de eso, quitar el foco de otras cosas, de otros pensamientos y simplemente me dedico a sentir, a escuchar, a percibir la propia respiración sin cambiarla, sin alterarla. Vamos a hacer eso por unos segundos. Y ahora el siguiente paso consiste en que una vez que inhalen, simplemente dense cuenta de ese punto donde cambian a exhalar el aire. O sea, tomo aire, me doy cuenta del punto donde termino de inhalar y comienzo a exhalar. Simplemente darme cuenta del punto de cambio entre la inhalación y la exhalación. Estemos allí también unos segundos. Ahora, manteniendo esa atención en la respiración todo el tiempo, vamos a darnos cuenta ahora de ese punto donde termino de exhalar y comienzo a inhalar. Por tanto, esta vez entonces estamos conscientes de la respiración, nos damos cuenta que hay un momento en que paramos la inhalación y exhalamos. Y nos damos cuenta del momento en que termina la exhalación y comenzamos a inhalar de nuevo. Hagamos esto por unos segundos. Continuamos ahora con la última parte del ejercicio. Ahora, al inhalar y llegar a ese punto donde voy a cambiar, cuento mentalmente 1, 2 y exhalo. Y cuando termino de exhalar, mentalmente cuento 1, 2 antes de volver a inhalar. Inhalo. 1,
2, exhalo. 1, 2 y vuelvo a inhalar. Practiquemos ese ciclo por unos segundos. Ahora finalmente volvemos a la respiración normal, vuelvan a respirar como al comienzo, simplemente inhalando y exhalando a su ritmo por unos segundos. Ok, pueden abrir sus ojos, fin del ejercicio. Les hago unos 2 o 3 comentarios y luego me gustaría que por el chat le comenten a Gabo alguna de las, cómo se sintieron, qué pasó, etcétera, etcétera. Miren, este es un ejercicio básico respiratorio, ¿verdad? Sin embargo, como consecuencia, es un ejercicio de entrenamiento mental. No sé si se dieron cuenta que mientras que ustedes estaban, los que lograron quedarse concentrados en la respiración, haciendo el ejercicio, mientras que estaban atendiendo a la respiración, no entraba un pensamiento. Si entraba un pensamiento de algún tema, perdían el foco en la respiración. Por tanto, en este caso estamos utilizando la respiración como una herramienta para entrenar la mente. ¿Qué es la meditación o el mindfulness? Que son excelentes herramientas para el trabajo mental y como consecuencia para el trabajo emocional. Que te hacen que por un cierto tiempo, aquí estaríamos unos 3 minutos, algo de eso. Empiezas con 3 minutos, luego 5, luego 7, a lo mejor llegas a 10 y ojalá que a 15, donde simplemente cierras tus ojos y te concentras en tu respiración. Que el aire que entra, el aire que sale. El aire que entra, el aire que sale. Y cada vez que te viene un pensamiento de cualquier cosa, que te des cuenta que estás pensando y no concentrado en la respiración, vuelves tu atención a la respiración. En eso consiste meditar o hacer mindfulness. Por supuesto, no es fácil para las personas que estamos acostumbrados, que están acostumbrados a estar pensando, razonando, etcétera, etcétera, y por supuesto que se les hace complicado, y por supuesto que va a ser complicado la mente en cada uno de ustedes, si nunca ha practicado esto, tiene 25, 30 o 40 años haciendo lo que ella quiere. Cuando la trato de llevar a su centro y que le digo, quédate aquí sintiendo la respiración, ella se quiere ir a pensar y te hace la trampa, pero tú simplemente regresas otra vez, vas y vienes, y ese ir y venir, un día serán 3 minutos, otro día serán 5, otro día serán tanto, y cada vez más tú vas a ir teniendo un mayor dominio de tu mente como consecuencia de tus pensamientos y como consecuencia de tus emociones. Entonces esa sería como una herramienta sumamente básica que pueden utilizar en cualquier momento, hacerlo 3, 4, 5 veces a la semana el ejercicio, en la medida que más lo practiquen, pues mucho más dominio sobre su mente y sus emociones van a tener. Por cuestiones de tiempo, pues no podemos hacer más ejercicio, pero este por lo menos siento yo que puede ser bien interesante. Y Eduardo, por aquí hay algunas reacciones de cara al ejercicio y la pregunta que nos hacías, ahí nos dice que se sintió excelente,
María Cabrera registra que está mucho más calmada. Juan Carlos nos dice paz y tranquilidad. María Mercedes nos dice excelente, más ubicada en el aquí y en el ahora. Y cuánta relevancia tiene sentirnos en el aquí y en el ahora. José Gómez nos dice, es totalmente diferente las sensaciones que se tienen al hacer las respiraciones conscientes versus las inconscientes. La respiración consciente es más grata que la inconsciente, lo relaja totalmente. Paola nos dice mucha serenidad. José Manuel nos dice, logré conectarme ya al final, que se conectó al final del ejercicio, pero no hay problema, José, seguramente encontrarás todo el ejercicio en la grabación. Y rescato una más. Jorge nos dice, estar consciente de nuestras respiraciones varias veces al día es muy saludable. Desde hace un buen tiempo, en las noches y en las madrugadas, si por alguna razón te despiertas y deseas recuperar el dormir, utilizar estas técnicas de respiración son efectivas. Así que bueno, tenemos también allí una interesante sugerencia que a José le ha servido. Exacto. Fíjense algo. ¿Cómo entonces relacionamos este ejercicio con lo que veíamos antes de la situación mundial, la situación de cada uno de ustedes en el manejo de su propia emocionalidad? Cada persona interpreta los eventos a su manera. ¿Qué quiero decir con esto? Alguien va una cantidad de personas a ver una película y hay, no sé, 10, 20, 30 comentarios distintos de la misma película. Alguien estuvo en una reunión de trabajo y uno sale opinando una cosa de la reunión, el otro sale opinando otra. Y así. ¿Por qué ocurre eso? Porque simplemente cada quien pasa el evento que está observando, la situación que observa, por su filtro, por su mapa mental, que está conformado por su inconsciente, el inconsciente colectivo, el inconsciente familiar, genético, más toda tu formación que has tenido y tus vivencias desde niño, y por tanto todos tenemos un mapa mental distinto y tenemos creencias y formas de ver la vida diferentes, ¿verdad? Entonces, ante cualquier evento, lo importante no es el evento, es cómo yo reacciono ante él, ¿verdad? Y voy a un punto importante, vamos a avanzar unas láminas. Gabo, por favor, vámonos a pasar donde está ese ojo. Vámonos un poquito más abajo, una que habla de la palabra preocupación. Aquí. Poquito más, no, avanza un poquito más, después regresamos, avanza un poquito más. Ajá, creo que, ajá, esa, perfecto. Déjame esa puesta allí. Ajá. Entonces, ¿qué ocurre? Mucha gente hoy en día, con quien tú hablas, lo primero que te dice es, oye, estoy preocupado. ¿Por qué? Por la pandemia. ¿Por qué? Por la guerra. ¿Por qué? Por la política. Por tal cosa, por el trabajo. Entonces la gente se preocupa. Estar preocupado es como estar angustiado, es como estar ansioso. Y resulta que estando preocupado, tú no resuelves nada. El que está preocupado por la guerra de Ucrania no está resolviendo nada porque ni está ayudando a resolver el problema y se está dañando él con su preocupación. ¿Qué hacen muchas personas? ¿Cuál es la otra? ¿Qué cambio yo cuando no quiero estar preocupado? Me ocupo si puedo. Yo estoy acá en España y ustedes no se lo imaginan, a menos que lo hayan visto por televisión, la cantidad de gente que se ha movido en todas las ciudades de España para recolectar comida, ropa, medicina. ¿Cuántas empresas nos han ofrecido con sus camiones para llevarlo a Polonia, a Rumania, a Ucrania, todas las cosas? ¿Cuánta gente nos está preparando para recibir a los refugiados? Entonces, esa gente no está preocupada, esa gente está ocupada. Entonces, muchas veces nosotros, cuando vemos algo, X situación, una noticia en la televisión, un problema familiar, un problema económico, inmediatamente me preocupo y digo que tengo un problema. ¿Qué pasó? No, estoy preocupado porque tengo este problema. Y te quedas enganchado allí. Y allí no produces, no resuelves. Adrenalina y cortisol circulando por tu cuerpo, dañándote tu salud. En cambio, cambia la idea. ¿Cuál es el problema? Vamos a ver la situación como un reto, no como una amenaza. Le cambio la óptica. Y entonces me pregunto, ¿hay algo que yo pueda hacer a este respecto? Sí, puedo hacer esto. Bueno, ponte a hacerlo. De esa manera, la energía emocional que te estaba angustiando, que te estaba preocupando, se canaliza hacia la acción de ayuda, de resolver, de buscar información, de ir a visitar a fulano.
¿Puedo ocuparme? Me ocupo. Pero si no me puedo ocupar, no me preocupo. Yo recuerdo en Venezuela, yo tuve un maestro chino de Tai Chi, yo soy instructor de Tai Chi, fui instructor de Tai Chi por muchos años, y el maestro chino decía en su lenguaje, si el problema tiene solución, ¿para qué te preocupa? Y si el problema no tiene solución, ¿para qué te preocupa? Entonces, de alguna forma, lo que quería decir ese señor es que ante un problema, si tiene solución, búscala, pero quedarte preocupado no tiene ningún sentido, ¿verdad? Entonces, quería ver esta lámina porque tiene que ver con lo que estamos hablando y ahora sí retrocedemos a la anterior, Gabo. Y bueno, muchas gracias por sus comentarios que hicieron ahorita como de respaldo a lo que acabamos de hacer, porque efectivamente cuando una persona se pone en contacto con su respiración, lo que se llama hacer ejercicio de respiración consciente, en ese momento cesan los pensamientos, aunque sea por instantes, aunque sea por segundos. ¿Y qué ocurre en ese momento? Ustedes recuerdan la primera gráfica que tenía dimensión emocional, dimensión mental, dimensión física, y arriba había una que decía dimensión espiritual. Llámalo dimensión espiritual, llámalo esencia, llámalo alma, llámalo X, no importa el nombre. Hay algo en nosotros, ¿verdad? Que aunque las otras tres eh, dimensiones estén cambiando constantemente por diversas circunstancias, hay una que no cambia y siempre sigue siendo tú. Cambia tu cuerpo, te pones más gordo o más flaco, pero si tú no te ves en el espejo y dices, no, yo sigo siendo el mismo, pero ahora tengo otro cuerpo, pero eres el mismo, pero con un físico distinto. Si tú pensabas de una manera y hoy en día piensas de otra, eres el mismo, pero que ahora piensa distinto. Si tú antes estabas emocionalmente alterado por tal cosa, pero lo superaste y hoy en día ya no estás alterado emocionalmente por aquello, bueno, tú eres el mismo. Lo único que ahora no estás emocionado. Hubo algo en ti que no cambió, aunque cambió tu cuerpo, aunque cambiaron tus emociones, aunque cambió tu forma de pensar y ver la vida. Entonces, ese que está allí, vamos a llamarlo así, con el nombre que cada quien le quiera dar, ese que está allí o esa que está allí, tiene paz, serenidad, seguridad, amor, creatividad, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros hacemos contacto con la respiración y cerramos la puerta a los pensamientos, en esa gráfica de las 4 que vimos, al no haber pensamiento en el círculo verde de la izquierda, no se genera emoción en la derecha. Y si no hay pensamiento ni hay emoción, el cuerpo que está abajo no recibe ninguna carga. Por tanto, esas 3 dimensiones las puedo como por instantes borrar. ¿Y qué queda? Nada, queda lo que se llama tu presencia, tu vida, lo que eres tú realmente, lo que no cambia, aunque todo lo demás cambie. Voy a utilizar una frase que a veces me viene por allí, como yo viví una vida muy distinta, mucha gente que me conoció en el otro mundo, cuando estaba viviendo de otra manera y me vio después, dice, oye Eduardo, tú pareces otro. Y yo le digo, bueno, efectivamente ya no soy el mismo de antes, pero continúo siendo el mismo de siempre. Dice, oye, ¿eso qué es? Quedan como impactados. No, bueno, lo que significa eso simplemente es que puedes cambiar en muchas cosas, pero tu esencia permanece. Y en la medida que tú haces este tipo de ejercicio donde logras detener la mente y entras en ese espacio de silencio, cada vez por un poquito mayor de tiempo, pues cada vez más tiempo estás en contacto con esa parte de ti que también eres tú, donde no hay temor, no hay inseguridad, hay creatividad, hay amor incondicional, capacidad de perdón, bueno, todas las cosas que sabemos a través de cualquier filosofía espiritual que tiene como características el espíritu, ¿verdad? Ok. Si no hay pregunta ahorita, vamos a esta lámina, a la lámina que tiene el ojito que dice cambio de óptica en la vida o cambio de actitud. ¿Me están escuchando, Gabo? Sí, perfecto. Perfecto. De sí. hecho, esa es la lámina que tienes ahorita disponible. Sí, ahí sí. Yo la estoy poniendo aquí en mi laptop. Ok, entonces, ¿qué cosas nos ayudan a lograr ese afrontar este mundo que vivimos de una manera distinta, de una manera más serena, más saludable? Lo primero es esta frase que escuchamos todos los días, pero que nadie la aplica. ¿Qué significa vivir en presente? Vivir en presente significa que la vida solo existe en este momento.
Lo que hay de aquí para atrás no existe para nada, ya desapareció. Y lo que está por venir no ha llegado. Y me dirá, entonces el pasado no es importante. Claro que es importante, pero lo importante es el aprendizaje que me traigo del pasado para no volver a repetir los errores del pasado. Pero no me traigo la carga emocional al presente. Eso es lo que significa vivir en el presente. Igual al futuro. Cuando hoy me estoy preguntando en qué irá a terminar la guerra de Rusia y Ucrania, cuáles son los productos que ahora van a escasear en el futuro, tal, no sé qué, y me empiezo a hacer preguntas con la pandemia, vendrá una séptima ola, vendrá otra variante, vendrá no sé quién. Y si tú te pones en eso aquí en presente, cuando eso todavía no ha llegado, pues obviamente que vas a estar preocupado, angustiado, etcétera, etcétera. La pregunta es la misma que cuando hablé de la preocupación. ¿Hay algo que yo pueda hacer con respecto a esto que me angustia en el futuro? Ah, no, yo no puedo hacer nada porque no puedo hacer nada con respecto a Rusia porque no tengo nada que ver con eso. Pues entonces no te preocupes. No me puedo ocupar, tampoco te ocupes, ponte en otra cosa, ponte creativo, inventa una nueva forma de venderle a tus clientes, ve a ver cómo logras tú que tu emocionalidad sea una herramienta de ventas para los que están en el mundo de las ventas, que tú logres impactar positivamente la emocionalidad de tu cliente. Imagínate tú el puente que estableces tú con un cliente cuando logras hablar de emocionalidad en los niveles adecuados, o que produzca que esa persona genere endorfinas y serotoninas por una frase que le diste y le cambies entonces la emocionalidad. O sea, fíjate lo importante, pero esto solo lo hago en presente. Eso no lo puedo hacer en el pasado ni en el futuro. Eso es lo que significa vivir en presente. Y el ejercicio respiratorio es el que nos ayuda para lograr vivir de esa manera. ¿Por qué? Porque cuando yo cierro mis ojos y me concentro en mi respiración, me estoy concentrando en presente. Yo estoy respirando aquí y ahora en este instante. La mente no se puede ir ni al pasado ni al futuro. Del pasado los aprendizajes, hacia el futuro planifico, cómo no, pero con la flexibilidad de que en este mundo de hoy, quizás mañana tenga que cambiar el plan que hice hoy y que eso no me afecte emocionalmente, porque soy más flexible y lo acepto y sigo adelante entusiasmado. Más bien me entusiasmo con un nuevo plan y no me deprimo porque tengo que modificar el plan que hice. Entonces, ese es el primer punto. El segundo tiene que ver un poco con lo que hemos hablado, es cambiar la percepción. Cambio la percepción de lo que parece un problema por un reto, ¿verdad? Por un reto, una forma de algo que me puede aportar algo en la vida. Siempre pongo el ejemplo cuando hemos hablado en grupos anteriores, cuando yo pasé por esta circunstancia en mi vida, que duró 7 años desde que yo empecé en esa vida, pues donde, en este caso el alcohol, en mi caso, me llevó a una etapa muy triste y muy deprimente de mi vida. Cuando, eh, cuando llego al final de eso, que dejo de tomar y empiezo a darme cuenta todo el daño que hice a mis hijos, a mi familia, a mi pareja, a mis padres, a mis socios, a mi jefe, a todo el mundo, yo empecé a sentir una carga de culpa inmensa por algo que había hecho, en este caso en el pasado, hasta que aprendí con un maestro de que cuando uno, esa parte de tu vida, no solo aprendes de ella para no repetirla, sino que empiezas a ayudar a otros en base a tu experiencia para que otros no caigan o salgan del problema en que tú estabas, empiezas a darte cuenta de que ese pasado y esa vida que tuve tuvo sentido y no me genera culpa, porque gracias a eso yo he hecho los últimos 20 años lo que he hecho, que es dedicarme a enseñar, a ayudar a las personas, a ayudar a grupos, etcétera, etcétera. ¿Y cómo lo hago? Ah, porque viví esa etapa. Entonces, logré transformar la culpa, ¿verdad?, en aprendizaje y en deseo, ¿verdad?, motivación de ayuda para otros que no conocen lo que yo conocí posteriormente, para entonces que ellos puedan prevenir en caso que no hayan llegado hasta donde yo llegué, o si llegaron hasta allí o más, saber que existe una ventana, que existe una forma de cambiar la vida para vivir de otra manera que tiene muchísimo más sentido. El siguiente punto dice los 4 acuerdos. Quien no lo haya leído, un librito muy sencillo de Miguel Ruiz, dice 4 acuerdos. Lo vamos a ver ahorita, ya no nos queda mucho tiempo.
Uno dice, sé impecable con tus palabras. El segundo dice, no te tomes las cosas personalmente. El tercero dice, nunca supongas nada. Y el cuarto acuerdo dice, da siempre lo mejor de ti. Por cuestión de tiempo, les invito a que lean el librito, que es sencillo de leer, pero realmente aporta muchísimo. El cuarto punto, ya lo hemos hablado, los problemas en la vida, verlos como oportunidades. En China, o los chinos, tienen una palabra para palabra problema. Problema en chino se dice Wei-Yi, W-E-I-Y-I. Y Wei-Yi son dos sílabas. Wei, que significa crisis, y Yi, que significa oportunidad. Entonces, cuando tengo un problema, ok, tengo una crisis, pero inmerso dentro de esta crisis hay una gran oportunidad de algo que yo debo aprender. Entonces, empecemos a cambiar la óptica para ver los problemas no como castigos que nos manda la vida, sino como oportunidades de aprendizaje. Y este último punto, como ya lo comenté, quiero terminar con este punto que me parece bien importante. Toda persona, todos, sin excepción en la vida, nacimos con uno o más dones o talentos. La vida se convierte en una vida con sentido, con motivación, con menos estrés, cuando en tu trabajo o tu actividad ese don o talento está presente. Eso es clave para vivir de otra manera. Cuando una persona tiene un talento para algo y lo explota, lo usa en su trabajo, o diseña una profesión en base a eso, o lo usa en el trabajo en que está, todo cambia. Personalmente, yo nunca tuve la vocación de ingeniero, por diversas circunstancias fue que estudié ingeniería, que nunca me gustó. Eso en parte fue parte de lo que me llevó a canalizar mi inconformidad, pues a través, en aquel caso, de la bebida. Con el tiempo descubrí lo que nunca en la vida me imaginé. Mi vocación era enseñar. Eso lo descubrí después de pasar hasta los 37 años como un verdadero miedoso escénico. Yo nunca podía hablar en público, nunca. Se me iban las palabras, se me doblaban las piernas. Hasta el día que di la primera charla, porque me obligaron a darla, porque yo tenía muchísimo temor sobre los temas que yo venía manejando. Y cuando di esa charla hablando de temas que me gustaban, yo de repente veía a la gente, oye, que se me quedaba mirando, todo el mundo estaba callado, nadie miraba a otro lado. Y empecé a sentir algo por dentro y dije, oye, volví a hacerlo otra vez, un curso, otro curso. Dije, esto es mi vocación, esto era mi vocación. Bueno, la descubrí tarde, ¿no? Nunca es tarde. Tenía que pasar por todas esas circunstancias para llegar a este punto hasta donde estoy. Y cierro con una frase que dije el día que tuvimos la reunión con Carlos en el Shit Happens in Sales, de un cuento que lo aprendí con un maestro que tuve de meditación hace muchos años, que él contaba de que había un joven muy inquieto que quería pues triunfar en la vida, ser exitoso en la vida, pero no sabía qué camino seguir. Y consiguió, le hablaron de un gran maestro que estaba en una de estas montañas de China, por allá. Y el muchacho se tomó 2 o 3 días caminando para llegar hasta el monasterio y entrevistarse con este gran maestro. Bueno, llega, se sienta, se reúne con el maestro y el maestro le dice, bueno, bienvenido, joven, sé que viene desde muy lejos y me encantará poder ayudarlo en sus inquietudes. ¿Qué se le ofrece? Y el joven le dice, bueno, maestro, yo soy un joven muy inquieto, yo quiero triunfar en la vida, yo quiero saber cuál es el camino que yo debo seguir en la vida para lograr y llegar a un nivel alto, así como el suyo o cualquier otro nivel. Y el maestro le dice, bueno, viniste de muy lejos y te voy a dar una respuesta un poco corta, pero espero que te la lleves como un obsequio. Dijo, el camino que tú debes de seguir en la vida es aquel que se encuentra bajo la suela de tus zapatos. Hasta luego, joven, buenas tardes. ¿Qué significa eso para nosotros? Para nosotros significa que todo lo que nos ha pasado en el pasado, hasta hoy, hasta este instante, bueno, malo, exitoso, fracaso, esto, aquello, gracias a todo eso estamos parados en donde estamos hoy. Entonces,
los invito a que hoy están ustedes en el camino que tiene que tomar cada uno. Y cada uno entonces tiene que a partir de ahora, si, ajá, ¿dónde voy yo a partir de hoy? Y hágase su plan, siga adelante. En este mundo con pandemia, en este mundo con pandemia. En este mundo con guerra, en este mundo con guerra. Eso es lo que hay que hacer. Y desgraciadamente creo que el tiempo se nos acaba. Gabo, disculpen que creo que me tomó unos minutos de más, pero de verdad que a mí me emocionan estos temas y podría estar hablando con ustedes todo el resto de la noche. Ha sido un No, placer y muchas gracias, Gabo, por tu apoyo. no, gracias a ti por tu generosidad y porque definitivamente ha sido un espacio de reflexión, incluso de práctica, viendo las reacciones que nos dejaron ver en el chat con el ejercicio, pues no me cabe duda de que también esa misma curiosidad de que nos llegó aquí, pues lo podemos llevar a nuestro día a día y en especial generar ese impacto que estemos buscando o mantener esa emocionalidad que hoy también nos puede significar, porque puede ser que alguno de nosotros estemos viviendo una bonita etapa y la querramos mantener. Así que desde allí, Eduardo, te comienzo incluso a leer algunos comentarios, ya cerrando el espacio. Arlen nos dice extraordinario, Taelis también excelente, me encantó el cierre, nos dice Arlis de nuevo, me encantó el final y si le ponemos corazón a la razón, llegaremos muy lejos, también nos dice Taelis. Víctor nos dice extraordinario, Eduardo, Gabo, Eddie, muchas gracias, nos encantó, caramba, me emocionaste compartir, lástima que sea tan corto, el tiempo pasa volando cuando la pasamos bien. Felicidades. Ignacio Zuno nos dice muchas gracias, Eduardo José Manuel, excelente, Eduardo, bendiciones y gracias, Gabo, por toda la logística maravillosa invitación. Esto, como se los anuncié, no es posible sin ustedes. Palabras poderosas y Denis. Así que, Eduardo, yo creo que aquí palabras finales para despedirnos con esta bonita energía. Seguro, mira, Gabo, mientras doy la palabra final, a ver si pones en pantalla mis datos por si alguien me quiere contactar o sí, hacerme señor. una pregunta, cualquier pregunta sobre el ejercicio, lo que quieran que les pueda yo aclarar, pues con el mayor gusto. Entonces, bueno, sí, me despido primero agradeciéndoles a ustedes, como decía Gabo, por estar presentes, ¿verdad? Por haber acudido a este webinar de hoy. Los que compartimos nuestra experiencia y nuestros conocimientos, no seríamos nada si no hay gente que lo recibe. Y cuando ustedes lo reciben, es como cuando uno tiene una taza llena de café o de té. Mientras que esa taza está llena, tú no puedes recibir más. La única forma de volver a llenar la taza es vaciar la taza. Y yo en este momento, después de esta hora, gracias a ustedes que están del otro lado, me permitieron vaciar por lo menos gran parte de mi taza, por lo cual yo aspiro que la vida a partir de este momento vuelva a empezar a llenar esa taza con diversas experiencias y situaciones y conocimientos que me permita pues en el corto plazo volver a compartirla con ustedes y obviamente con las personas que la vida ponga en mi camino. Así es, y bueno, por ahí tienes el correo electrónico, el contacto WhatsApp, e incluso en las redes sociales, tanto Facebook como Instagram, puedes tomar una foto, comenzar a seguir a Eduardo, o por qué no, si por casualidad tienes algunos comentarios para él vía WhatsApp que consideres que puedan sumar valor a tu vida o a tu organización, pues será un lujo. De mi parte, Eduardo, de nuevo, agarro toda esta energía que tengo en el chat, te la envío con mucho cariño a España. Espero que esta, no, espero no, estoy seguro que esta no va a ser la última oportunidad que nos vamos a reencontrar. Así que desde aquí, mi mayor agradecimiento, cuídate muchísimo y a todos los que están conectados también muchísimas gracias. Ha sido un extraordinario espacio. Seguro. Nos vemos, si Dios quiere, dentro de 15 días a la misma hora y el mismo canal. Se me cuida mucho, Eduardo, se nos cuida a todo el equipo que nos acompaña. Saludos. Seguro.